Hola a todos, soy Rodo y hoy vamos a ver los Brownen, una de las 4 facciones de la caja básica de Cloudspire. Para los que ya sabéis un poquito del tema, los Brownen son una raza de gigantes industrializados, tecnológicos, que quieren buscar la fuente, la energía que producen, solo para seguir construyendo, y la única traba que tienen es no poder gastar más. En este vídeo voy a dar mi opinión personal junto con algunos foros y algunas cosas que he ido leyendo. Y ya sabéis lo que dicen de las opiniones. Las opiniones son como los culos. Todo el mundo tiene una y generalmente apesta. Por lo tanto, si no estáis de acuerdo, pues dejadlo en los comentarios y todo es discutible. Los Brownen son una de las facciones más sencillas del juego. Ojo, que no significa simple. Lo simple es algo llano, algo fácil, algo falto de profundidad. Lo sencillo es algo esencial y preciso. El camino que tienen los Brownen es un camino de promoción pues sencillo. Los minions tienen habilidades muy claras y fáciles de usar y sin complicaciones. Hay mejoras de fortaleza que no son demasiado difíciles de entender y además tienen unas opciones de construcción bastante interesantes. Es una facción ideal para las primeras partidas, para cogerlo un poquito el caire al juego. Los Brownen se destacan como una facción fuerte al final del juego, sobre todo en las oleadas 3 y 4, porque pueden tener mucha más fuente, mucho más poder, mucha más energía que sus oponentes. Pero esto les va a obligar a ceder algo de ese poder al principio del juego, pues para tener estas ventajas en las últimas oleadas. Esto se debe a que los Brownen tienen un par de avances, como son ganar 3 de fuente todos los turnos, con su refinamiento de perforación, o si sobrevive la torre hasta el final del turno, sacrificarla para ganar 6 de fuente cuando te ha costado nada más que 3. Estas dos mejoras permiten a los Brownen renunciar a un turno de mejora, quizá, para aumentar la cantidad de mejoras que van a poder utilizar en las últimas oleadas. En realidad esto es bastante importante, ya que las actualizaciones de los Brownen, las mejoras de su fortaleza, son bastante caras ya de por sí, en comparación con las de otras facciones. Y no puedes decir, venga, con lo que me sobra compro esta actualización o no. No puedes hacer eso. Tienes que ahorrar para poder comprarla. Lo segundo es que las promociones de su minion van a ser permanentes. Cuando son promovidas van a tener un coste fijo y permanecen ya promocionadas para toda la partida. La calidad de sus fuerzas por command point, por punto de mando, es un poquito mayor debido a este método de promoción. Y a diferencia de otras razas como pueden ser los herederos, que tienen que ganar combates constantemente para obtener este punch extra, o los globetenders, que tienen que pagarlas a las unidades para poder gestionar esas unidades mejoradas, ellos no lo tienen. Ellos directamente cuando las promocionan los tienen así para siempre. Pero no nos vamos a volver locos. Si promocionamos todo, estaremos invirtiendo demasiado y sacando poco beneficio. Ahí es donde entra nuestra capacidad para adaptarnos al juego. Mejorar unas cosas y dejar otras un poquito aparte. Vamos a empezar por los héroes. Aus, que es el héroe inicial, es bastante fuerte. Los puntos de mando en la primera oleada son muy importantes y un héroe que valga cero pues vale lo que cuesta. Axe es bastante especial porque vamos a considerarlo como un jungla. Puede cazar en la mayoría de fichas neutrales de él solo y con un par de golpes puede conseguir fuente adicional y reliquia bastante fácil. Además, Axe ayuda a los Brownen con su estrategia tardía, es decir, que puede recoger recursos para superar al oponente con una ventaja de recursos extra. Pero tenemos que reconocer que es un héroe inicial. Al final del juego se queda algo corto. Cuando conseguir en fichas neutrales se vuelve difícil o requiere mucho tiempo, podría ser una buena idea dejarlo morir o devolverlo a la base para dar un paso a otros héroes más apropiados, ya que él consume una de tus dos opciones de héroe. Drang. Esto es un héroe de conste 4 de CP. Es un héroe que tiene una capacidad de mejora de 1, lo cual, para ser claro, pues está bastante bien. Es un héroe que en el lado normal puede tener hasta alcance 2 y fuerza 2, que está muy bien, es algo decente. Los problemas vienen del lado ascendido. Fijaros, tiene alcance 3, que es genial para un héroe, está muy bien. Y tiene el talento de disparar desde las torres, que le da un rango extra, es decir, puede disparar a alcance 4 y aparte se puede mover a través de las torres propias, gana también la posibilidad de mover sobre montaña. Bien, entonces, ¿por qué le he puesto esta nota tan mala? Un C. Bueno, pues todo se reduce a lo que pierde con el ascenso, pierde su capacidad de mejora. Drang, después de la promoción, se queda estancada en un ataque. El alcance de 3 es una amenaza constante.
no digo que no, pero el ataque de solo un daño escala muy mal en las oleadas 3 y 4, y teniendo en cuenta que se suele comprar en la ronda 2, nos deja muy poco margen para poder jugarla. Sus 4 puntos de coste de mando es bastante para los 7 que nos da en la oleada 2, es decir, estamos gastando más de la mitad de la segunda oleada para comprarla. Y cuando la compramos en la oleada 2 solo nos permite comprar un Battleborn o un Dispatch, es decir, las minions más débiles. Y esto nos deja en rico porque la mayoría de las otras facciones acaban de desbloquear a los juguetitos molones que tienen. Y nosotros tenemos esta unidad. Es que además ocupa un espacio de héroe. Y algo que lo hace una torre de asedio mucho mejor que ella, pues la verdad es que cuesta y es caro. Aparte de que una sola mejora de fortificación, es decir, para las torres enemigas, impiden que Dran haga esta estrategia. Pero la verdadera pregunta es, ¿vale la pena reemplazar otras opciones de héroe del mercado, o estoy hablando de Cram, por ella? Yo creo que no, pero bueno, esta es mi opinión. Dicho esto, como lado bueno, es una de las pocas opciones de héroe contraaéreos que tienen los Brownen. Lado bueno, nada malo. Cram el fuerte, Cram el poderoso. Como todos los héroes de la facción que cuestan 7 CP, Cram demuestra que puede llegar a ser muy rentable. Parece que tener solo 5 de salud es poco, pero con la habilidad de blindado, que reduce el daño en 1, es muchísimo. La mayoría de los minions no le hacen daño y hacen falta ataques fuertes o hacer críticos de torre para poder dañarlo. Y eso es un gran problema para los oponentes. Ojo, que recuerdo que blindado solo funciona para ataques que le hagan a él. No funciona con contragolpes o represalias después de que él ataque o con otras habilidades de daño, como por ejemplo la del jabalí que embiste. En su lado ascendido, Cram tiene una gran movilidad. Con la capacidad de caminar sobre montañas y tener 3 movimientos, lo hace extremadamente móvil. Tiene una capacidad de mejora de 2, lo que significa que para promocionarlo es un poco más lento que con otras unidades, y cuando asciende gana HP adicional, movimiento y gana supervivencia, lo que le hace aún más difícil de derrotar. Por su lado ascendido también tiene una capacidad de mejora de 2, lo que significa que Cram puede tener 2 mejoras de ataque adicional para llegar a tener un poder de 4, además de todas las demás ventajas de supervivencia que obtiene de forma natural. Si lo conseguimos colocar bien después del modo fogata, pues podemos hacer cacería de torres y luego dejarlo descansar un poco para recuperar vida, y hay muy pocas unidades del juego que puedan igualar este tipo de nivel de amenaza. Luchador nato, Battleborn. Los Battleborn son interesantes, no tienen talentos, es cierto, tal vez interesante no sea la palabra, bueno. Sin embargo, lo interesante es que pueden promocionar en la primera oleada, lo cual sí que es interesante para despejar a las fichas neutrales muy rápidamente. Calificarlo como rango C en la forma básica del Battleborn está justificada. Es un 3, 1 o 2, que son las estadísticas promedio. No compite bien contra otros objetivos de mayor amenaza y no es muy bueno contra los neutrales. Como no tiene alcance, solo ataca cuerpo a cuerpo, tiene que lidiar contra la represalia, y esto obstaculiza bastante comparándolo con el emisario, con el Dispatch, que por un CP más gana rango 2. La diferencia la verdad es que es el día y la noche. Ahora bien, el Battleborn ascendido es mejor, pero también un poco peor. A ver, me explico. Por 4 de fuente puedes desplegarlos en la primera oleada, lo que puede ayudar a despejar neutrales o causar grandes abolladuras en las fuerzas de tu oponente mientras luchan por igualar tu daño. No parece mucho, pero la diferencia entre 1 y 2 de daño es bastante grande. Es el doble de daño. La mayoría de los minions de facciones, al menos al principio, tienen también 3 puntos de salud. Entonces, de daño de 1 en 1 tardaríamos 3 rondas en cargárnoslas, mientras que con daño 2 solo serían 2. Y encima sin contragolpe enemigo, si primero atacamos con el emisario. Bueno, pero eso no es tan fácil porque el emisario tiene muy poco rango. ¿Qué le falla al lado promocionado? Pues el incremento a 3 de movimiento. Sí, una mejora que es un lastre. Si alguna vez habéis jugado a los MOBA, un minion en solitario es un minion muerto. Es más seguro si luchas más cerca de casa porque te permite a tus héroes retirarse fácilmente y también te permite construir torres de forma más defendible. Las otras unidades de Brownen no pueden soportar su ritmo y se van a ver alejadas rápidamente. La ventaja de avanzar más rápido puede dar sus frutos a la hora de llegar primero a la torre central y poder conseguirla antes de tu adversario, así como recibir menos turnos de disparo de torres enemigas de gran alcance, pero eso en los primeros turnos no es un gran problema. Una opción un poco loca sería desplegar 2 en el primer turno, ya que la mayoría de los neutrales tienen 4 puntos de salud y Ash
podría acabar fácilmente con ellos. Esto puede parecer desperdiciar el CP, pero dado que te ha gastado la fuente que tienes en promocionarlos, pues úsalo. No pierdes daño, avanzas con tu minion a la misma velocidad y le darás a tu oponente uno de fuente menos que si fueras con un dispatch, con un emisario. Hablando de emisarios, los emisarios son una unidad fundamental de los Braunen. Son una opción de disparo temprano que es extremadamente útil tanto para borrar minions neutrales como para dañar unidades que de otro modo no caerían. Poder tener varias filas para atacar es extremadamente valioso. Si combinamos a esta unidad con un Battleborn ascendido, pues ya sabéis, 1 de daño al dispatch, 2 del Battleborn y adiós, minion de salud 3 o menos, que es el promedio de los minions y algunos héroes iniciales, lo cual es extremadamente relevante. El dispatch básico viene con un perfil que coincide con las estadísticas de otras unidades de alcance del mismo coste, pero con la excepción de que no tienen ninguna habilidad especial, lo que los hace peores, sí, pero a pesar de eso son vitales para los Braunen. Son más débiles que las otras opciones que tienen otras facciones, pero no se puede tener todo, chicos. Ahora viene el dispatch promocionado, aumenta a 2 daños y gana la habilidad de Splash, que es hacer daño en área, que es una habilidad opcional. Y esta habilidad va a ser ocasionalmente relevante para obtener daño adicional, que es lo que más importante, es que el Splash golpea a los molestos pajarillos que tienen los herederos. Vamos a ver, 2 de daño a distancia es extremadamente fuerte. El siguiente equivalente a esto es una unidad Norara de 5 de CP. Es un minion, por lo que no tiene mucha flexibilidad en cuanto a moverse y disparar, pero bueno, aún así es bastante fuerte. El defensor, el Aegis, es una unidad de 3-2-2, que está muy bien. Es extremadamente duradera con el Armored, con el blindaje, y elegirlo en la oleada 1 no es ninguna locura. Pierdes un poquito de CP, pero puedes compensar. Contra minion de fuerza 1 es imparable, pero el problema que tiene es contra Norara, que a menudo tendrá al comienzo agresivo con 6 de CP o herederos que tendrán al Royal Talon, que vuela, o unidades de daño 2. Ahí las Aegis realmente es donde pinchan. Es mucho mejor contra arranques más lentos como los de los Globetender. Promocionar a la Aegis cuesta 5 de fuente, lo que lo hace imposible en la oleada 1 y poco probable en la 2. Y la rama de tecnología que desbloquea no es demasiado interesante. Esto es a 2 jugadores, claro. Si estás jugando más jugadores y hay un spam de torres, puede ser efectivo en un juego, por ejemplo, de 4 jugadores. Ahora bien, en la oleada 3 o incluso en la 4, cuando tienes algunas torres ya creadas y tu oponente está en movimiento, colocar un Aegis promovido con un movimiento de 1 agrupado con el resto de tus fuerzas puede ser un movimiento realmente interesante. ¿Qué significa esto? Esto va a significar que va a obligar a todas tus unidades a permanecer detrás del ritmo ridículamente lento que tiene la Aegis, 1 de movimiento. Y esto va a hacer que se acerquen las fuerzas enemigas a ti, donde las torres puedan ayudar a derribarla. Y otro aspecto de lo lento que es que permite que la oleada se prolongue durante más turnos, siempre que no se active el modo fogata, claro. Y esto permitirá a Cram y a otros héroes del mercado que tengan más tiempo para interactuar con la oleada enemiga. La habilidad de asalto es muy buena ya que es más o menos inmune al fuego de las torres y combinado con su lento movimiento le permite pasar varias rondas junto a la torre eliminándola. Es una buena unidad y tiene su papel en la facción, pero no es descabellado no desplegarla nunca. El arquitecto. Bueno, el arquitecto en su lado básico tiene unas estadísticas bastante desafortunadas, la verdad. Para un minion de 4 de CP, 4, 1, 2 significa que es básicamente un Battleborn con 1 más de salud adicional y el doble de caro. La habilidad de Builder es lo que le salva. Esto le permite superar su capacidad de mejora de las torres y convertir viejas plataformas de dispatch en torres de asedio, en caso de necesidad, claro. O incluso crear un dispatch directamente para extender la influencia de manera más efectiva. La pega, que para poder utilizar su habilidad necesita suicidarse. Y esto significa perder 4 de CP. Además te planteo una pregunta. ¿Alguna de esas acciones vale 4 de CP? En las oleadas 3 es casi la mitad de tus tropas y en la 4 es una cuarta parte de tus tropas. Es muy caro para algo que con la fuente puedes conseguir, digamos, de forma más gratuita. La unidad ascendida, por su parte, tiene una estadística decente. Nuevamente es un Battleborn con 4 de CP y 1 más de vida. Y la diferencia que permite que esto siga siendo relevante es que solo se degrada. Lo que significa que el oponente tiene que pensárselo. Puedes usar tácticamente la habilidad de construir para bloquear caminos de héroes que normalmente tendrían un camino abierto y sigues teniendo un Battleborn con 1 más de vida,
que puede suicidarse si se dan las condiciones oportunas y tienes una fuente cerca, pero esto es algo que es difícil, por eso tiene una calificación tan baja. Lo más importante que podía conseguir es expandir tu influencia, que puede parecer la pena dada la situación. Otra cosa a tener en cuenta sobre el arquitecto ascendido es que tenemos que gastar 9 de energía de la fuente mejorando el assembly, lo que le resta avances a otras áreas de la fortaleza. Para una unidad que tiene una línea de estadísticas que posiblemente sea la misma que una unidad de 2 DCP, es bastante mediocre. La máquina de asedio. Bueno, su aspecto básico no tiene mucho que destacar. Es como el Arkwright de los Norara, pero de 6 DCP, que requiere que tengas a alguien dentro, que son mínimo otros 2 DCP para poder meterlo. 8 tienes que invertir para poder desplegarlo. Sin embargo, cuando se enciende es prácticamente una de las unidades más fuertes del juego. 4 de alcance y 3 de movimiento significan que evitar su rango de amenaza es prácticamente imposible. Con 2 de ataque es un gran golpe contra los súbditos y contra las torres. Si tu oponente no tiene ninguna forma para derrotarlo y cuando lo hace todavía tiene que pelearse con lo que hay adentro, que casi siempre va a ser un Battleboard mejorado, pues tiene otros 2 de ataque. La pega es que para poder disponer de esta unidad tenemos que gastar 6 de fuente para poder construir las torres buenas y además 3 para esta mejora. Y esto nos condiciona ligeramente. Además solo tenemos una ficha, con lo que no podemos hacer spam de esta unidad. Lo dicho, tiene un increíble potencial de amenaza cuando se promueve. A ver, el desamparado, el Forsaken. A ver, vamos a ver. Bicho con 7, 4, 2. Uy, qué bien. A ver qué se te arregla de aquí. Un Ruli, revoltos. ¿Qué? Que tiro un dado y aplico una penalización aleatoria y puede que no ataque o puede que no mueva. Vaya tela. Si no te gusta el azar, vas a odiar esta unidad, vamos, hasta la muerte. 7 DCP para una unidad con una penalización aleatoria es una locura. Yo, para mí, que he jugado con Orcos y Goblins a Warhammer 4ª edición, es más la alegría de que te salgan bien algunas cosas que la pena por no poder hacer lo que quieres. Sus estadísticas son una locura. Con terreno acuático, que un minion con terreno acuático está muy por encima de cualquier otra cosa. Además, con 7 puntos de vida, este gigante es increíblemente duradero. 8 cuando se promociona. En este nivel de HP puede recibir muchos golpes antes de morir y recordad que va a tomar represalias de manera normal, por lo que las cosas que lo atacan suelen volver al cuartel a lamerse sus heridas en ese mismo momento. Al perder aleatoriamente la capacidad de moverse o atacar y no poder usar teletransportes, lo cual puede ser muy importante con algunas configuraciones específicas del terreno, es un palo importante. Necesita ser promovido para que sea viable y así pueda relanzar el dado de los Forsaken. Y además, con la promoción ya puedes pasar por teletransporte. Los Forsaken podrían hacer un rol muy parecido que los Aegis, los defensores, pero de una manera mucho más agresiva. Son duraderos, pueden detenerse frente a una torre y dañarla, con asalto, si les da por atacar. Pueden bloquear el movimiento, tienen 4 de ataque, lo cual es realmente lo que los distingue y hace que valgan la pena. Y además, y esto es para pensárselo, la oleada termina cuando son los únicos minions en juego. Entonces, esto significa que puedes hacer que los Forsaken permanezcan en juego y obtener una ventaja de DCP sobre tu oponente si lo sacas en la oleada 3. Y esto puede ser una jugada muy interesante. Seguimos con las torres. La plataforma de perforación, expedición, de lo que sea, como se llame. Tiene un precio medio, pues cuestan 4 de fuente en comparación con las 3 que cuestan las de los herederos y las 5 que cuestan las de los Global Tender. Y al ser de 4 fuentes, ahorrando una fuente en la fase de construcción comercio, cualquiera de las fichas del pantano nos dará un acceso a esta torre en el turno 1 de forma fácil, que puede ser útil para captar la influencia en la fuerza central desde el principio. Y bueno, lo tiene Splash, que también es una mejora que merece la pena. Los puestos de avanzado de perforación son una torre interesante para los Browner. No hacen más que difundir influencia y luego se rompen para obtener la fuente. Puedes pensar que esta torre es buena para negarle los pozos al enemigo, que es la verdad que es una de las primeras cosas que se te viene a la cabeza, pero dado que solo viene con una fortificación y le dan 3 puntos de fuente al oponente cuando se la cargan, es bastante probable que si la pones en riesgo la acabes perdiendo, lo cual no es muy bueno. Al avanzar en el Source Drill al nivel 2 obtienes acceso a colocarlas en cualquier hexágono que no sea un camino. Esto puede ser bastante útil para extender tu influencia alrededor de los bordes del mapa cuando el pozo central está bastante disputado. La torre de asedio de los Brownen es la que las hace destacar, la torre que puede derribar otras torres e incluso dañar la fortaleza enemiga en caso de apuro. La pega, pues que se va degradando nuestra propia torre. Con un alcance base de 3, todos los minions como las torres tendrían dificultades para evitarla.
y cuando se disputa la isla central, la torre de asedio es muy segura, es muy confiable y puede eliminar otras mejoras de las torres con facilidad, a menos que inviertan en las construcciones limitadas para fortificar esas torres tan importantes. Esta torre es extremadamente buena para mantener el control de áreas al negar al oponente la capacidad de establecer fácilmente sus propios puntos de apoyo para competir. Por esta razón creo que es una pieza básica en la estrategia de los Brownen. A ver, no nos engañemos, es una pieza muy cara, son 6 de fuente para avanzarla y desbloquearla. Estás emitiendo muchos de tus recursos en una torre que a su vez requiere otras 6 de fuente para poder construirla. Y probablemente durante la fase de ataque, con lo cual te consume la opción de construcción limitada. Y cuando cae encima le da 5 de fuente al oponente. Hombre, es un riesgo que hay que correr. Aún así, es una de las torres más efectivas del juego y vale la pena adquirirla si no estás atrasado en los recursos. El lanzalanzas, el lanzabirrotes, son bastante débiles, ¿para qué te voy a engañar? La defensa aérea es extremadamente importante pues, para lidiar con las unidades voladoras, pero fuera de los héroes de los herederos y el héroe inicial de la Norara, no hay tantas unidades voladoras en el juego. Y las torres tampoco tienen que preocuparse de eso. Tienen la misma inversión que una torre de asedio, pero no tienen el mismo poder básico. La podemos utilizar quizá como ayuda para evitar que los héroes enemigos derriben las torres de asedio de gratis. Pero es tan limitado y el coste es tan alto, pero las torres del mercado suelen ser quizá un poquito más rentables. Bueno, pasamos con los avances de la fortaleza. El taladro de la fuente tiene 3 niveles. El primero es ganar 3 de fuente cada turno. Este es probablemente el avance que casi todos los jugadores van a tener en la oleada 1. Gasto 3 de fuente en la oleada 1, la recupero en la oleada 2 y gano 3 y 3, 6 de fuente durante la partida. Básicamente para compensar ese coste extra que tienen los otros distintos tipos de avance. Con el Deep Drill, con poder construir fuera de la zona de las torres, es un avance bastante bueno si la isla central es difícil de controlar, ya lo hemos explicado. La desventaja es que si desbloqueas esto no desbloqueas las torres de asedio, entonces hasta la oleada 3. Pero te da acceso al siguiente avance en el árbol para que tenga una capacidad de fuente más alta. Vamos, todo se reduce a qué tan agresivo crees que puede ser con tus torres desde el principio y si estás dispuesto a arriesgarte a darle a tu oponente la opción de derribarlas. Con la tercera mejora nos permite almacenar hasta 30 de fuente, que es una cosa que tienen casi todas las facciones. Aumentar la capacidad de la fuente hace que se pierda menos cuando estamos generando mucha fuente en un solo turno. Y dado que las torres Browner son muy caras, pues puede resultar útil tener una reserva ahí extra para no quedarte sin nada. Si te enfrentas a los Globe Tender, que suelen quitarte fuente, quizás no sea muy útil. La siguiente mejora es la asamblea. Con la asamblea, el primer avance nos permite evolucionar a los Aegis, ya hemos explicado todo lo que tiene en la fase de los minions. Con el segundo promovemos a los arquitectos y este avance es solo realmente útil para obtener acceso al tercer avance. A ver, a primera vista parece una versión súper chula, súper increíble. Después de todo es una actualización gratuita y las actualizaciones pueden resultar bastante caras cuando ya las torres están muy metidas. La pega que hay 2 factores importantes que hacen que yo creo que no se tome. La primera pega es que se añade la capacidad de actualización. Entonces, la lista de torres de Brawler lo mejor que pueden hacer es ahorrarte 4 de fuente si ya has construido la torre. Y esto también ignora el hecho de que es aleatorio, o sea, que es potencialmente probable que podías obtener una fortificación, lo cual solo te ahorra 2. Y gastarte 12 en algo que te va a ahorrar posiblemente 2 y no lo vas a poder utilizar todos los turnos es la pega que tiene máxima. Este grupo de avances, la verdad es que se combina bien si estás haciendo lo de las Aegis, pero pagar 12 fuentes yo creo que no vale la pena. Todas las mejoras del Honor Pits valen 4 y nos dan las mejoras pues, para desbloquear los Battleborn, los Dispatch y para mejorar los Forsaken que ya hemos ido comentando en la fase de Minion. La puerta de entrada, la Gateport, a ver, los Browner no tienen mucha flexibilidad y la Gateport puede ayudar a lidiar con esto. Puede que para comprar torres del mercado no sea una acción súper genial, pero sí para algunos servers o para algunos minions determinados. Hay que tener en cuenta que como la construimos después de la fase de mercado, ya hemos gastado uno de los usos que le podíamos dar. Es decir, de los 4 oleadas que podemos gastar, la construimos en la primera, con lo cual nos quedan 3. Y además nos cuesta 3 de fuente, lo que nos impide construir en el mismo turno. Yo la verdad es que lo usaría solo en caso de necesidad si el oponente te ataca
con total impunidad, es decir, no puedes pararlo de otra manera, y para comprar cosas que sean realmente necesarias. La fundición te da acceso a las torres promocionadas, que es básicamente para poder comprarte la torre de asedio. Con 6 de fuente es una inversión que es bastante grande, pero vale la pena si se construyen las torres adecuadas en el sitio adecuado y son lo suficientemente agresivas. La siguiente mejora, que es la de las fuentes bombas, nos permite mejorar la máquina de asedio, y la verdad es que con por 6 de fuente es una progresión natural que ya hemos explicado en la parte de aluminio. Mejora de la fortaleza. A veces llaman a este camino el camino abandonado en vez de la artillería abandonada. A ver, tenemos un dado de rareza, porque hay que tirar una vez el dado y elegimos si ese alcance o daño, y lo tiramos una segunda vez y elegimos lo otro, lo opuesto, lo que no hemos elegido. Entonces hay que esperarse a que esté a distancia de 2 para poder elegir. Otro aspecto de este dado que no hemos mencionado es que diezma a las torres. A diferencia del daño, que este daño simplemente quita una fichita de la torre, con este dado podemos quitarle varias mejoras a la torre de un solo golpe. Esto es genial porque hace que sea difícil para las facciones opuestas construir torres en tu zona de origen. A ver, la segunda mejora, que es la de poder tomar represalias a una distancia de hasta 3, es bastante, pero solo funciona con rango, con lo cual no es que sea muy útil. Te va a servir contra un turno, quizá 2. No te va a servir para mucho. La última, la puerta de pico, esta sí que la veo un poquito mejor. Porque esta te va a hacer daño de represalia de 3 siempre. Esto va a hacer que aquellas unidades que vengan a tocarte en la narices vuelvan rápido a casita. Cada vez que sufres daño, en realidad lo que estás haciendo es perder puntos. Un daño, un punto. Y los Brownen no tienen forma de reparar de forma automática la fortaleza. Y es por eso pierden puntos si llegan los minions, con lo cual no hay que dejar que los minions lleguen. Este avance requiere que para que sea efectivo reciba daño, y en lugar de utilizar esas 8 puntos de fuente para conseguirte estas Spire, es quizá mejor utilizar la fuente en otro lugar para evitar ese daño. Bueno, pues este ha sido el análisis de los Brownen. Espero que os haya gustado. Si hay alguna cosa que no estáis de acuerdo, dejadlo en los comentarios y yo amablemente os mandaré a que lo habléis con el Forsaken para que él os lo explique. Nada más, espero que os haya gustado la review de esta facción y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hola a todos, soy Rodo y hoy vamos a ver los Brownen de los Clamstein. No, los Brownen. Y sus tribulaciones, los Clamstein. Es genial, es extremadamente duradero.